Bien. Bueno. Buenas tardes. Sí, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Pero yo creo que ustedes van a tener que dar gracias a Gloria, que les va a encantar con lo que les va a contar, y que además es una suerte para mí, una suerte enorme, estar aquí recibiéndola en el Instituto de Estudios Madrileños. Nunca imaginé que iba a poder hacer algo así y me encanta. Gracias a la generosidad de la presidenta que me ha cedido el sitio para presentar a Gloria. Bueno, está mal presentar a una persona que va a ingresar en el instituto solo por el nombre, pero es que nosotros hemos sido compañeras mucho tiempo. Ella me sucedió en el Archivo de Villa y, claro, no me sale llamarla doña Gloria Donato Blanch, que es lo que se merece, la verdad, pero bueno. Les voy a contar brevísimamente su trayectoria, porque lo importante es que la escuchen. Entonces, si luego tienen alguna pregunta o algo, ya ella seguro que les contestará encantada, pero yo creo que lo importante es eso, escucharla y disfrutar con lo que les va a contar. Gloria es licenciada en Geografía e Historia. Empezó siempre por la Universidad de Madrid, luego hizo cursos de especialización a lo largo casi de toda su vida administrativa y vida profesional, siempre centrado en museos, bibliotecas, historia, eso sobre todo. Ejerció la docencia en centros en Barcelona y en Madrid y enseguida se incorporó al ayuntamiento. Primero fue jefa de división en la Biblioteca de División de Fondos Generales, en la Biblioteca Histórica Municipal, y luego tuvimos nosotros la suerte grande de que se viniera al Archivo de Villa, que allí fue jefa de División de Transferencias. No se pueden ustedes imaginar lo que es la transferencia en el Archivo de Villa. O sea, es como una lucha a muerte con un cocodrilo en Australia, pues algo de ese estilo, pero con la administración. Pues Gloria estuvo organizando las transferencias y haciendo frente a todo esto sin que se la comieran, y la gente encantada de mandarnos documentación, cosa que tiene muchísimo mérito, y luego ya por fin ha sido directora del Archivo de Villa desde el 2018 al 2024. Y algo más. Tuvimos la suerte, eso fue en general todo el archivo y ella más, de participar en el proyecto de declaración del sitio del Retiro y el Prado como paisaje cultural. Ese proyecto empezó hace los primeros coletazos 10 años casi, y en todo proyecto de ese calibre hace falta especialistas que se encarguen de documentar lo que se va a pedir. O sea, tú no puedes pedir a la UNESCO que te diga, esto qué bonito es. No, o sea, solo con bonito no vale, hay que documentarlo. Y Gloria se encargó por parte del Archivo de Villa de hacer esa documentación. De manera que uno de sus objetivos y de sus trabajos fundamentales ha sido colaborar y ser parte fundamental en la preparación de los expedientes de la declaración del sitio de retiro, que al final se consiguió. Cosa que debo decir que así al principio de los tiempos nadie pensábamos que se iba a poder conseguir. Nos parecía muy difícil, pero ellos lo consiguieron, el equipo que lo hizo. Y Gloria ha formado parte de este equipo prácticamente hasta ahora. Además, ha coordinado grupos de patrimonio bibliográfico y documental, de educación patrimonial y además, ha dado a conocer el paisaje de la luz también en muchísimos lugares, porque, claro, es de las personas que más sabe del inframundo, iba a decir yo, qué mal, ¿verdad?, de la declaración de patrimonio. Además, ha colaborado en libros y ha hecho muchísimas actividades, algunas de las cuales son verdaderamente curiosas e interesantes. Por ejemplo, es la organizadora de la Feria del Libro de Artista de Madrid. Yo me acuerdo que cuando la conocí me lo contó, no sabía lo que era. Y entonces ya, visto, ya me di cuenta, y a lo largo de casi 6-7 años, ¿verdad? Más. 5 años ha estado promoviendo esta actividad que es verdaderamente curiosa. Además, ha participado en muchísimas actividades sociales en todas partes, en España, en Brasil, en Dinamarca, y nadie que le ha pedido ayuda ha salido sin esa ayuda. ¿Qué más se puede decir de una profesional de este calibre? Vamos a escucharla y a disfrutar. Muchas gracias. No, ahí no, que tengo que pasar la hoja. No. ¿Apago este? No. Bien. Bueno, pues ya, vale, hecho.
Muy bien, pues nada, ante todo, muchísimas gracias a Carmen por las palabras tan amables que ha tenido conmigo, porque además muchas de las cosas que se me las enseñó ella, con lo cual ha sido un verdadero placer. Y por otra parte también dar gracias a María Teresa, que hoy está sentada en primera fila y que fue la que me invitó a tomar parte en el Instituto de Estudios Madrileños, un honor por el cual estoy realmente agradecida y al ser recibida dentro de esta institución, porque habéis confiado en mí, porque jamás se me ocurrió en mi vida estudiantil que algún día iba a estar en algo que para nosotros es un referente, para la gente de historia, de arte, de literatura, un referente de nuestra vida profesional, y yo diría casi que estudiantil, y nunca pensé que llegaría a formar parte de él, donde conocía a muchos profesores que he admirado enormemente y donde a día de hoy están también muchos amigos con los que he compartido muchos de estos proyectos que Carmen ha dicho, por lo cual me siento muy orgullosa y muy agradecida. Por otro lado, cuando acepté, quería hablar de un tema que hubiera estado más o menos presente en toda mi carrera. Como ya he hecho un resumen, pues esto ya me lo ahorro, y entonces empecé a pensar qué podía ser aquello de lo que podría hacer una investigación un poco diferente. Hace 25 años empecé a trabajar en el Ayuntamiento, en la Biblioteca Histórica, bajo las órdenes de otra Carmen Lafuente, cuyo padre además fue uno de los fundadores de esta institución, Enrique Lafuente Ferrari, y cuando llevaba ya un tiempo con ella me dijo que si no me gustaría buscar un tema que fuera mío, que me dedicara a investigar poco a poco, y entonces me pareció muy buena idea. Y empecé a mirar, porque me había llamado la atención, unos libros y unos sellos que hablaban sobre bibliotecas en parques y jardines, biblioteca circulante, biblioteca musical. En aquel momento yo no sabía nada de ellas, así que empecé a investigar. Tuve que ir al Archivo de Villa para refrendar la documentación de todo aquello que estaba encontrando y además, como ha dicho Carmen, al cabo de unos años, estuve como 15 en la Biblioteca Histórica, pasé al Archivo de Villa y allí tuve la suerte de que Carmen me enviara como emisario al proyecto del Paisaje de la Luz, y en el cual colaboré y sigo colaborando a través de Educación UNESCO Getafe, y donde pude volver a rescatar dentro del espacio de la lengua y la literatura en el Paseo del Prado. Yo me ocupaba, además de la documentación después del patrimonio bibliográfico y documental, las bibliotecas de parques y jardines que habían en el Retiro, una de estas bibliotecas desaparecidas de las cuales vamos a hablar hoy. Quiero referirme a las bibliotecas municipales desaparecidas. Es decir, aquellas que siguen existiendo, las mencionaré por no romper el contexto, pero me las salto, porque esas se pueden ir a ver cualquier otro día. Por otra parte, quiero centrarme especialmente en las bibliotecas del Ayuntamiento, porque hay otras bibliotecas en ese momento en Madrid, estatales o privadas, que también haré la pincelada, pero lo que a nosotros nos interesa, lo que yo quería, era la labor del Ayuntamiento, porque llevó adelante un desarrollo de las bibliotecas para ayudar al pueblo de Madrid a acercarse al libro. Por otro lado, hemos de saber dónde estamos, ¿no? Entonces, nuestro marco histórico es el que es. España está atravesando un momento difícil. Es una España controvertida, histórica y culturalmente, y que refleja en parte la crisis que estaba amenazando a toda Europa entre 1814 y 1914, pero siempre interpretada desde nuestra propia óptica personal, histórica, económica y cultural. Políticamente hablando, estamos en el reinado de Alfonso XIII, mayoría de edad, 1902-1931, una época difícil, complicada, donde siguen turnándose liberales y conservadores, Antonio Maura, José Canalejas, y donde se va a clarificar un fracaso del régimen parlamentario español. ¿Por qué? Pues por diversas causas. Os van a sonar. Atomización y lucha de los partidos, insolidaridad, particularismos, y también hubo hechos influyentes como la aparición de las juntas de defensa y las huelgas generales. Los problemas sociales y económicos se multiplican. Hay una creciente agitación social y aparecen los sindicatos como la UGT, CNT, sindicatos católicos, Sindicato de Obreros Vascos, y va a haber una recuperación económica. No podemos olvidar que España se mantiene neutral en la Primera Guerra Mundial en 1914,
XIV, y aquí llegan una serie de capitales extranjeros que se van a invertir. Esto va a suponer un enriquecimiento de la sociedad, de ciertos sectores de la sociedad, muy especialmente de la burguesía, pero va a traer también una carestía en el nivel de vida y una reacción social. Se van a desarrollar los regionalismos, se va a agravar la cuestión marroquí, va a tener lugar el desastre del Anual y finalmente en 1923 se va a establecer la dictadura de Primo de Rivera, que llegará hasta 1930. Todo esto, unido a la agitación revolucionaria, tanto militar como social, va a acabar en la proclamación de la República de 1932. Durante todos estos años, la vida cambia para las diferentes clases sociales. Si bien el nivel de vida en general mejora, es especialmente relevante, como he dicho, en la gran burguesía, pero el malestar crece entre los trabajadores. Son muy sensibles al contraste entre el dinamismo técnico del sistema capitalista y la insuficiencia de las medidas que se habían tomado para atenuar la injusticia social. Culturalmente, que es a lo que nosotros nos vamos a ocupar, los avances son progresivos, pero pocos y lentos. Hay un claro avance en la difusión de la cultura y la importancia en hacer llegar la enseñanza a todo el pueblo por parte de ciertos sectores. Gracias a la multiplicación de escuelas primarias, secundarias y técnicas bajo el patrocinio del Estado y muy especialmente del Ayuntamiento, pensar que siempre que hablo del Ayuntamiento es Madrid, o sea, del Ayuntamiento de Madrid, también gracias a la propagación de los libros, diarios y revistas, a la creación de bibliotecas en el primer trimestre del siglo XX, ese acercamiento a la enseñanza por las clases más abandonadas empieza a ser algo más real. La progresiva elevación del nivel de vida hace que la enseñanza esté más al alcance, más al nivel de la sociedad del momento. Y hay una serie de sectores que antes no podían alcanzar la enseñanza primaria y secundaria que ahora empiezan a llegar. Obviamente, la instrucción superior seguía siendo para la burguesía y la aristocracia. En este marco social y cultural es cuando se van a desarrollar estas bibliotecas de las cuales hoy estamos hablando. ¿Cómo accedían los niños y los adultos que no tenían recursos a los libros y a la educación? Ese es el quid de la cuestión y ese es el gran problema. Madrid está creciendo, Madrid va evolucionando hacia una gran metrópoli. El aumento de población va a reclamar unas necesidades físicas e intelectuales, la mayoría procedentes de un aumento de clases trabajadoras que acuden continuamente a Madrid buscando un mejor medio de vida. Pero la verdad es que la mayoría de esta gente que procede de grupos culturales muy bajos, con muy pocos medios, está abierta por primera vez a nuevas revoluciones sociales y culturales que reclaman su derecho a leer y aprender y a conseguir de una forma gratuita lo que antes se les negaba, la instrucción y la cultura. La aparición de un afán de superación, de unas políticas liberales, con una intelectualidad que empieza a ser mucho más libre, mucho más flexible, que quiere hacer llegar a toda esta gente la cultura y las ideas. Todo esto va a hacer que la intelectualidad pueda compartir y revolucionar todo lo bueno de este siglo. No podemos hablar simplemente de escuelas o de unas escuelas o unas bibliotecas, porque en un momento determinado, sino ver dónde y por qué surgen y también quién acude a ellas y a quién debemos su fundación. A principios del siglo XX, la enseñanza en Madrid, como en el resto de España, está marcada por grandes contrastes sociales porque aún está sometida a la Ley de Educación, a la Ley de Instrucción Pública de Moyano de 1854. Seguía siendo la base legal de la educación y ya estaba muy anticuada. Por lo tanto, el sistema educativo era desigual y realmente la educación que tú recibías estaba determinada por tu clase social. Las clases altas accedían a una enseñanza privada, muchas veces religiosa. La Iglesia Católica, las órdenes religiosas tienen muchos colegios y los van a mantener durante todo el siglo XX, pero también es verdad que surgen iniciativas pedagógicas mucho más liberales,
procedentes de corrientes europeas como el krausismo, o bien en Madrid destaca especialmente la Institución Libre de Enseñanza, fundada en 1876 por Giner de los Ríos, que tuvo un papel clave en Madrid y en España, proponiendo una educación laica, científica y basada en la libertad de pensamiento que ha llegado hasta nuestros días. Pero, ¿qué hacen las clases populares? Ellos no pueden acceder a esos colegios. Las clases populares tienen una educación pública que se revela escasa y deficiente, que carece de unos medios adecuados. La asistencia escolar no era universal ni obligatoria, por lo tanto, era muy limitada. La educación de las mujeres empezaba en ese momento a desarrollarse. Empiezan a abrirse escuelas específicas para niñas y alguna iniciativa muy discreta para la educación superior femenina. El analfabetismo era muy alto, especialmente. En Madrid las cifras son un poco mejores porque al ser una gran urbe, pues parecía que la cosa iba un poco mejor, pero aún así eran absolutamente deprimentes. Es muy difícil encontrar unas estadísticas rigurosas porque cuando vas a un sitio y a otro son bastante contradictorias y además tampoco se ponen de acuerdo en cuántos niños había y cuántos en edad escolar. Mencionaré, yo al final me incliné por el estudio que realizó Eduardo Vincenti, que fue alcalde de Madrid en 2 periodos, en 1905 y en 1913, y lo hice porque él posteriormente fue director general de Instrucción Pública, algo así como ministro de Educación. Con lo cual, él expone en las Cortes en 1900 que en Madrid había más de 37.000 niños sin escolarizar, además, los que estuvieran escolarizados. A lo anterior hay que señalar que no era frecuente la asistencia a la escuela. Acabo de decir que no era obligatoria. ¿Por qué? Pues porque está permitido el trabajo infantil y en algunas casas era mucho más importante el sueldo y comer que aprender. Por lo tanto, el ausentismo en las escuelas era, en cuestión de niños, como alrededor de un 80% y de adultos en un 60%. Tenéis que recordar que los adultos quieren aprender y iban a nocturno, iban por la noche a clases o los domingos o como podían y cuando podían. En total, por tanto, había más de 1/3 de la población infantil sin escolarizar en ningún tipo de centro. Las principales escuelas públicas de Madrid, además de las estatales, fueron impulsadas por el ayuntamiento, por esta institución, partiendo de las escuelas Aguirre, que habían en 1876 fundadas por un privado, se acabará haciendo cargo de ellas el ayuntamiento y ampliándolas en 1911. Va a construir además los grupos escolares del Colegio Bailén en 1901, Vallehermoso en 1904, la Escuela de Conde de Peñalver, puso en funcionamiento el Centro Escolar Asilo de la Paloma, consiguió el control de las escuelas Aguirre y de otra escuela privada, la de San Eugenio y San Isidro, mejoró 3 centros cuya titularidad disponía desde épocas anteriores, como el de San Ildefonso, acordaos que siguen los niños de San Ildefonso, y 2 escuelas municipales de sordomudos y de ciegos, y en 1917 inauguran las escuelas del Bosque de la Dehesa de la Villa. Por lo tanto, el ayuntamiento intenta mejorar la situación de la enseñanza primaria y va a realizar una serie de proyectos educativos en este periodo en el que nos estamos moviendo, entre 1918 y 1929, consiguiendo llegar a tener 40 grupos escolares, pero aún así había entre 30 y 40.000 niños sin escolarizar. Al margen de la política educacional estatal del momento, a mí me gustaría de nuevo volver a destacar el esfuerzo del ayuntamiento, pero por esta vez no solamente a nivel educativo y no solamente por la creación de escuelas, sino porque se da cuenta que es insuficiente y que es importante la creación de bibliotecas y saber ver la necesidad de que los libros lleguen no solo a las aulas, sino también a los hogares y al uso lúdico personal, pero de una forma gratuita y ágil. ¿Cuál era la situación de las bibliotecas de nuestra ciudad? Nos vamos a centrar en nosotros, más o menos nos vamos a mover entre 1914 y 1930. El Estado, a finales del siglo XIX y durante las primeras décadas del siglo XX, hasta el final de la Guerra Civil, va a hacer un verdadero esfuerzo para aumentar la cantidad y la calidad del sistema bibliotecario español. Pero a pesar de los buenos deseos, la situación económica y social es terrible, con lo cual nunca hay bastantes recursos y fracasa un plan
tras otro, por falta de medios para mantenerlos. De todas formas, hemos de marcar la importancia que tuvo la inauguración de la Biblioteca Nacional en 1898. A principios del siglo XX, las bibliotecas en Madrid desempeñan un papel muy importante en la educación y cultura de la ciudad. Aunque la situación no estaba ni muchísimo menos tan desarrollada como en la actualidad, ni tampoco a la altura de otras capitales europeas. Las bibliotecas comenzaron a expandir sus funciones y a jugar un papel fundamental en la cultura y en la educación del país. La ciudad avanza hacia la modernidad y el acceso al conocimiento se va democratizando, pero muy lentamente. Quedaba un larguísimo camino por recorrer para que las bibliotecas alcanzaran el nivel de accesibilidad y la extensión literaria que tienen hoy. Las bibliotecas de las universidades también existen. Pero claro, son bibliotecas como la de la Universidad Central, que estaba en la calle San Bernardo, muchos lo recordaréis, ahora Universidad Complutense, pero claro, son bibliotecas que estaban destinadas a sus estudiantes y a sus investigadores. Estas bibliotecas académicas estaban especialmente centradas en la investigación científica y en la difusión de nuevos conocimientos. Entonces no tenían un amplio acceso público como el que hoy en día se esperaría de ellas. Y también a lo largo de este periodo empiezan a haber muchísimas bibliotecas privadas, la creación de bibliotecas por parte de intelectuales, escritores, coleccionistas, y algunos de estos individuos contribuyeron al crecimiento del patrimonio bibliográfico madrileño, que se hizo más visible. Y también se hace más visible porque empieza una época de expansión de los periódicos, de las revistas literarias y de los libros de diversos géneros. No quiero dejar de hablar del Estado sin hablar de un proyecto que para mí es quizás, por el tema que yo buscaba, el más interesante, y aunque su éxito fue muy relativo, que fue el de Antonio Paz y Meliá, defensor de la corriente popular y de la creación de bibliotecas infantiles, que pretendía que fueran atractivas para los niños, tanto en su contenido como en su continente, como en las instalaciones y bueno, en todo lo que en ellas se hacía. Sabía que la educación infantil tenía poco recorrido, que se permitía el trabajo infantil y que el proyecto era difícil que triunfara. Lo puso en práctica Santiago Alba en 1912, dependiente de la Dirección General de Primera Enseñanza. Le pasa el proyecto a Rafael Altamira y él crea la Biblioteca Popular Circulante Estatal dirigida a las escuelas públicas. Contaba con 48 secciones provinciales. ¿Eso qué quiere decir? Una biblioteca en cada provincia. Y en Madrid alguna más, porque éramos un poco más grandes. En 1913 se abren 10 secciones en las capitales de distrito universitarias dedicadas a las niñas, porque no siempre las niñas podían ir a las bibliotecas. Y además quería que cada una de ellas contara con 1 millar de volúmenes. Los títulos fueron seleccionados, pero su funcionamiento fue muy defectuoso como consecuencia de la falta de recursos económicos. En 1915, bibliotecas y bibliotecarios pasan a depender de la Dirección General de Bellas Artes, puesto que dentro de ella se articula nuestro cuerpo, el de bibliotecas, archivos, museo arqueológico y propiedad intelectual, que era como se llamaba en aquel momento. Esta nueva dirección fue la creadora de las primeras bibliotecas populares fundadas en Madrid. En Madrid, que no era como es hoy, de grande, pero era muy grande y era una barbaridad, había 2, una en Chamberí y otra en Inclusa. Y el acontecimiento fue tal que se reflejó en los medios de la publicidad, en la hemeroteca municipal se pueden encontrar muchos periódicos hablando de su inauguración, se pusieron carteles por las calles y anuncios en el transporte público. En general, la población de Madrid disfrutaba de un acceso moderado a los libros. Las bibliotecas públicas aún eran poco accesibles para la mayoría de los ciudadanos. Pero, dicho esto, ¿qué es lo que hacía el lector de a pie? Es decir, esa es la respuesta que va a intentar dar el ayuntamiento. ¿Cuántas bibliotecas municipales habían y qué hacían esas bibliotecas municipales? El Ayuntamiento de Madrid hace su esfuerzo también en mejorar la oferta bibliográfica, especialmente a partir de finales del siglo XIX y principios del siglo XX.
En 1896 se inaugura la Biblioteca Municipal de Madrid, un espacio destinado a promover la lectura entre los ciudadanos. Se le da importancia a la biblioteca como instrumento de educación pública y popularización de la cultura. Así es como la anuncian. Cuando entras en estos temas empiezas a encontrar personajes que trabajan por las bibliotecas o la literatura o la educación. Yo me quedé con dos. Uno es Celsa Regis, ese es realmente su seudónimo, su nombre es Consuelo García Ramos, y el otro es Ricardo Fuente. Consuelo García Ramos, una mujer muy curiosa para la época en la que vive, escribe un libro en 1927 donde nos pone al día de la historia, la organización y la actualidad de la ciudad de Madrid y concretamente del año 1927 del ayuntamiento, de las instituciones que lo forman y quiénes están ahí y qué hacen. En aquel momento no había muchas mujeres como ella. Ella había nacido en 1877, periodista, enfermera, feminista, por supuesto defiende el derecho al voto de la mujer, la emancipación económica de la mujer en los años 20 y es defensora también y fundadora de un periódico, La Voz de la Mujer, y la Asociación Nacional de Mujeres Españolas. También funda la Federación Internacional Feminista y la Unión del Feminismo Español. Era conservadora, era católica y ella quería en un feminismo, pero tranquilo, conservador, y apoya la dictadura de Primo de Rivera. Creó la Casa de la Mujer con objetivos similares a los del Liceo, un club femenino que se funda al año siguiente, y entre ese mismo año, en 1925, como concejala suplente, después como teniente alcalde. Por lo tanto, en el Ayuntamiento de Madrid, obviamente. Por lo tanto, cuando escribe su libro de la Villa y Corte de España, podemos, el Ayuntamiento por dentro y por fuera, ese es el título completo, podemos seguir la vida municipal en muchos aspectos de nuestra ciudad, pero no solo históricos, ahí es donde viene la gracia del libro, sino estadísticos, que eso en esta época no es tan fácil de encontrar. Gracias a su libro, el Ayuntamiento, sabemos, se dividía en 5 delegaciones: Hacienda, Abastos, Policía Urbana, Beneficencia, Salud e Instrucción Pública, que es el que a nosotros nos interesa, porque ahí era donde pertenecían las bibliotecas municipales, además de otras instituciones de carácter cultural como la Hemeroteca, el Instituto Bibliográfico, la Banda Municipal, el Teatro Español y las escuelas municipales. En este momento, el Ayuntamiento cuenta, para todo Madrid, con 3 bibliotecas. 2 son privadas. Es decir, ahora veréis, o sea, son de acceso limitado, y la otra es pública. Las 2 bibliotecas que no tienen acceso público son las que había en la Casa Consistorial. Eran las 2 bibliotecas que llamaban de concejales. Estaban dedicadas a concejales y funcionarios municipales como centro de información administrativa. Fue organizada por otro personaje de la época, el secretario del Ayuntamiento, don Francisco de Ruano, y su tema eran asuntos municipales, legislación del siglo XIX y XX, ejemplares de derecho civil, público, administrativo, historia de Madrid, pero libros impresos por la imprenta municipal, economía, hacienda pública, algo de política, estadísticas de los ayuntamientos españoles y extranjeros y también la principal colección de los periódicos oficiales, pero muy especialmente del Boletín del Ayuntamiento de Madrid. Hoy sigue existiendo. Tiene el nombre de Biblioteca Técnica y está en Conde Duque. Por lo tanto, como existe, la vamos a dejar a un lado. La segunda era la única biblioteca que había en Madrid, la Biblioteca Municipal. Yo solamente voy a marcar aquí 2 fechas que son fundamentales para ella. El 12 de marzo de 1774, siglo XVIII, orden del Consejo de Castilla por la que se dispone que todos los libros de historia de Madrid se coloquen en el archivo como todos los demás papeles manuscritos que sobre el mismo se hallasen. Esta orden se ha considerado siempre el origen de la biblioteca. El 14 de febrero de 1876 hay un acuerdo del Ayuntamiento Pleno por el cual se dispone que la Biblioteca Municipal sea una dependencia separada del archivo e independiente. Y a partir de ahí empieza su propio camino. Esto en una gran parte se debió a don Ramón Mesonero Romanos, al cual se nombra primer director de la misma y al cual luego seguirán
grandes directores como Carlos Cambronero, Ricardo Fuente o Manuel Machado, cuya labor fue decisiva en la formación de la Biblioteca Municipal. No voy a contar mucho más del devenir de estas bibliotecas, pero sí quiero incidir en que esta biblioteca municipal en 1990 se decide dividirla en dos. La biblioteca histórica, que guarda toda la parte histórica y más valiosa, desde incunables, autógrafos, colecciones de teatro y música, literatura, primeras ediciones del siglo XIX, etc., y que tiene su sede en Conde Duque y cuyos objetivos y funciones son los propios de una biblioteca especializada, la conservación, investigación y difusión de sus fondos, y que a nosotros nos interesa porque cuando desaparezcan las bibliotecas circulantes y de los parques, lo que queda va a ser enviado a la biblioteca histórica. Por otro lado, tenemos el otro trozo de biblioteca, que era la red de bibliotecas públicas municipales. Creo que en este momento son 32 o más o menos, y puesto que ahora sí que hay bibliotecas en todos los barrios y todos tenemos acceso a esas bibliotecas, pero antes esto no era así. En el momento en que surgen, ya os digo que solo había una, y no será hasta los años 90 en que tendrá esa total extensión. ¿Cómo acceden los niños y la gente sencilla a estos libros? Pues no hay recursos, y ese es el momento en que aparecen nuestras bibliotecas municipales, de las que vamos a hablar hoy. Son soluciones bibliotecarias que fueron precedentes lejanos de las actuales bibliotecas municipales de distrito y del préstamo domiciliario. Entre los personajes que, como he dicho antes, ayudan a conformarlas y a lanzarlas, hay que destacar una figura fundamental, que es Ricardo Fuente, que intentaba modernizar y actualizar los servicios bibliotecarios madrileños, poniéndolos al nivel de cualquier otra ciudad europea. Ricardo Fuente era periodista, político, bibliófilo, dirige la biblioteca entre 1914 y 1924, socio fundador de la Asociación de la Prensa de Madrid, amigo y por eso propuesto por Francisco Ruano, secretario del Ayuntamiento, y que le nombrarán director de investigaciones históricas. Y para entender el desarrollo de las bibliotecas en Madrid es fundamental su visión personal, su particular hacer en el mundo de la cultura, que dio un giro y un empuje y una fuerza nueva a las instituciones del Ayuntamiento. Respeta la tradicionalidad, pero son unos moldes muy estrictos los que imponía el Ayuntamiento en aquella época. Así que él inyecta modernidad, innovación y visión de futuro, revolucionando el panorama bibliotecario. Tal y como lo define su amigo Antonio Asenjo en el prólogo del catálogo de publicaciones periódicas madrileñas existente en la Hemeroteca Municipal, pues lo tenéis en pantalla. Batallador, político, periodista, una mentalidad de primer orden, nunca quiso vender su pluma, nunca quiso traicionar sus ideales, en fin, empleó sus energías en conseguirlos. Él era un republicano, nunca consiguió ver la República porque se murió en 1925, con lo cual, aún así, luchó por ella, se exilió voluntariamente, estuvo en París, estuvo viviendo también en Bélgica, en Buenos Aires, dirigió varios políticos. Cuando vuelve a España se relaciona con toda la bohemia madrileña, Constantino Romero, Saba, Toro, Miguel Eduardo Paro, Antonio Palomero, Gil Parrondo. Intimó con Alejandro Lerroux, Blasco Ibáñez, Junoy, y formó con ellos la Federación Republicana. Por lo tanto, tenía una visión muchísimo más abierta e internacional de lo que era el mundo bibliotecario y sobre todo del periodismo y de la literatura. Cuando entra en el Ayuntamiento, ese cargo de director de investigaciones históricas de la Villa de Madrid llevaba consigo el de director de la Biblioteca Municipal, por lo tanto se pone manos a la obra y él se preocupa de llevar la información, la cultura y los libros a los ciudadanos madrileños. Así surgen la Biblioteca Circulante Literaria, las bibliotecas de parques y jardines y la idea del archivo biblioteca escolar, como veremos ahora. Cuando muere, yo encontré un documento que ponía que estaba montando una biblioteca para niños, pero no pude encontrar más datos, ni cómo era, ni dónde iba a estar, aunque parece ser que en Fuencarral. El informe que realiza, siendo ya bibliotecario municipal en 1914, sobre la situación de la biblioteca municipal, queda
fuertemente reflejado su amor al libro, a la lectura, a la cultura y a Madrid. Por un lado, como todos los intelectuales del momento, tiene un profundo interés en acercar el libro al ciudadano, sea cual sea su clase social. Quiere que la ciudad esté a la altura de las capitales de Europa y lucha por renovar, mejorar y ampliar sus instalaciones. Realiza un estudio de esas bibliotecas europeas y dice que hay que aprovechar las bibliotecas y los libros y la lectura como una distracción inteligente, un medio para instruirse, una bella obra de utilidad social, de moralización pública y de educación. Su confianza en el poder del libro era ilimitado y la educación era para él un valor inalterable, especialmente en las clases humildes. El Estado y el municipio tienen la obligación, desde su punto de vista, de facilitárselo al ciudadano. Entonces, una idea importantísima de Ricardo Fuente: la biblioteca será además una continuación de la enseñanza de las escuelas. Consciente de que muchos ciudadanos no se acercan a los libros, decide que él va a llevarle los libros al ciudadano. No existía préstamo domiciliario. Entonces, él en ese informe pone que aquellos que, al igual que otras ciudades europeas, que otros países europeos, aquellos que sirven los libros a domicilio en carruaje, otros los mandan por correo a grandes distancias, y en Dinamarca llevan carritos de libros a los jardines públicos para solar de ancianos y niños. En esto basada su proyecto de las bibliotecas circulantes, que él inaugurará 5 años más tarde aquí en Madrid. Y además, me diréis, ¿por qué estaba tan obsesionado con lo de las ciudades europeas? ¿Cuántas bibliotecas municipales tenía Londres? 27. ¿París? 68. En Berlín se prestaban 2 millones de libros, en Nueva York 6. Y Madrid, pues Madrid la verdad es que estaba un poquito escasa, con lo cual finaliza su informe porque dice que solo tiene una biblioteca municipal y que hay que hacer por mejorar esto. Cuando finaliza su informe con una frase de un político de la época que él hace suya, Joaquín Costa, que pedía que se reformara un artículo de la Constitución española que obliga a todo español a defender la patria con las armas en la mano. Eso es lo que reza este artículo. Y en su lugar pide que sea sustituido por un libro. De aquí parte su primera propuesta, para que el posible usuario madrileño pudiera llegar. Era que la biblioteca municipal aceptara el préstamo domiciliario y se crearan las bibliotecas circulantes. Bueno, y estamos ya con nuestras bibliotecas, había que llegar. Entonces, vamos a volver a mencionar a Ricardo Fuente porque él, como sabéis, es el que las promueve y crea 3 bibliotecas que son dependientes del ayuntamiento, diferentes pero con un fin común. La Biblioteca Circulante Literaria, que fue el primer intento de un préstamo bibliotecario a domicilio que permitiera a la biblioteca extenderse hasta la casa del lector. Las bibliotecas de parques y jardines, con un fin lúdico, asociar la biblioteca al ocio y al paseo y al tiempo libre, y el archivo y la biblioteca escolar, con un claro fin pedagógico, puesto que estudiar en España era un privilegio de unos pocos bien situados económicamente. Se quiere llevar la educación, los libros de texto y el estudio a través de las bibliotecas a aquellos que no pueden. Todas tenían el mismo fin: acercar al usuario el libro, popularizar la lectura y mejorar el nivel educativo. Cumplirán su papel durante varios años, desde 1919 y hasta más o menos finales de los 50, principios de los 60, en que empiezan a diluirse y acabarán por desaparecer, pero porque aparecen otras instituciones, otros métodos, aparecen más recursos, empiezan a aparecer bibliotecas de distrito, ya no hacían falta. En estos momentos, la otra pregunta sería: ¿quién sabe leer? ¿Quién tiene interés por la lectura? ¿A quiénes va dirigida esta oferta? Es que tenéis que pensar que en una sociedad como la actual, la que nosotros vivimos, nos sobran tantas ofertas educativas, tantas ofertas de ocio, imagen y sonido, que la lectura se ha convertido en una oferta más, y encima de las más reducidas, porque ahora los que leemos somos una minoría dentro, porque hay muchas otras cosas a las cuales se puede acceder. Por lo tanto, la lectura ahora se ha convertido también en un
gusto más o menos minoritario. Pero hay una cosa que no podemos olvidar respecto a la de épocas anteriores, que tenemos acceso de forma gratuita y que podemos adquirirla a un precio muy reducido, da igual sea cual sea nuestra posición social. En estos momentos leer está al alcance de todos y no hay motivo ni razón para no hacerlo, porque además todos disponemos de medios para llegar a la lectura y se nos facilita además una educación gratuita para disfrutarla. Por lo tanto, el hacerlo o no es una elección personal. Entonces tengo que pediros que penséis como madrileños de 1900, que no tenéis todos esos recursos, todas esas ofertas y todas esas oportunidades y que veáis que en aquellos momentos la lectura era, por un lado, un medio lúdico, una distracción, un hobby para una minoría, porque no todos podían saber leer y escribir. Pero por otro lado, era un medio de instrucción que les podía ayudar a ganar mejores trabajos, puestos económicos y puestos sociales. A principio del siglo XX, la lectura era uno de los mayores placeres para ocupar los momentos de ocio, pero como he dicho, no todos podían disfrutarlo debido a su situación económica y educativa. Pero no solamente eso, e incluso tampoco podían disfrutarlo por motivos de género. Por ejemplo, no todas las mujeres recibían instrucción, sean de una clase determinada o no. Su educación estaba siempre mediatizada por su propio sexo y por las pautas que marcaba su propia familia, aunque tuvieran medios. Y ya no hablemos de aquellas procedentes de clases inferiores. El propio proyecto del reglamento de 1914 de Ricardo Fuente hace constar en sus observaciones que dentro de la biblioteca hay una serie de restricciones, entre comillas, a las que aludimos. En todas las bibliotecas hay secciones especiales para niños, aprendices y señoritas. Estos libros se entregaban a solicitud y con responsabilidad de los padres. Además, añade que no se prestarán libros a los lectores que habiten en casas de huéspedes, a los criados y empleados que tengan su domicilio en casa de su patrono, si estos últimos no aceptaran la responsabilidad pecuniaria de la posible pérdida o deterioro del volumen prestado. Por lo tanto, ni siquiera el deseo de leer era tuyo, sino que dependías de la voluntad de tu tutor, de tu patrono o del que tocara. Por lo tanto, de los que le empleaban, vamos. Por lo tanto, era muy importante que ellos pudieran acceder al libro directamente. Ya estáis leyendo el lema de las bibliotecas circulantes. Aunque sé que han de hacer falta libros, a fe que se los he de devolver. Este lema estaba en todas las bibliotecas, catálogos, salas de la biblioteca circulante y fue el lema elegido para todas sus actividades. La biblioteca circulante literaria, como he comentado antes, se presenta a la comisión del ayuntamiento en 1914. Aceptan el proyecto, citan a Ricardo Fuente y hacen que haga una especie como de presupuesto y lo mandan a la Comisión de Hacienda para ver si el proyecto es viable en la práctica, partiendo de un presupuesto muy comedido, 5.000 pesetas, que no era mucho dinero. La comisión acepta el gasto propuesto y devuelve el proyecto y dice que falta la reglamentación. La creación de la Biblioteca Municipal Circulante estaba aprobada, por lo tanto, desde 1914, agosto, pero se queda en suspenso la aprobación del proyecto de reglamento y la autorización, aquí viene el problema, de la adquisición de libros. Ricardo Fuente intenta adelantarse a todos los problemas que le van a poner. Entonces, él dice que no se preocupen, que está todo previsto, que él solo necesita 4 cosas. Local, préstamo, funcionamiento del servicio y adquisición de libros. Local, que por Dios le busquen un sitio, porque en la biblioteca municipal no caben más. Y que le da igual dónde esté la biblioteca, que ellos se van todos allí, pero que necesita un lugar donde quepan 8.000 o 10.000 libros, alguna mesa y alguna estantería más. Por otro lado, el préstamo de libros sugiere que se abra los domingos de 10 a 12, de 10 a 2, para que puedan acudir la gente que trabaja. Y si hace falta, por la tarde. Y que no pide más personal. Solo una ordenanza se abre el domingo por la tarde, pero nada más. El funcionamiento del servicio no crea gastos. Se va a dar a conocer a través de catálogos. Y finalmente se refiere a la adquisición de libros
que claro, necesita comprar. Él propone comprar como al por mayor para la biblioteca municipal y para las circulantes, que así saldrían más baratos porque compraban más libros, ¿no? Pero, ¿qué tipo de libros tenía que tener? ¿Qué temática tenían que abarcar? Pues él lo tiene muy claro. Esto es una biblioteca popular, una temática amena, una temática que descarta los libros inmorales, y aquellos que puedan parecer catequistas de determinadas ideas, y que además hace constar que le encantaría reflejar todas las ramas del saber, pero sabe lo que tiene que hacer y entonces decide comprar autores españoles, escritores castellanos, biblioteca clásica y biblioteca científica y recreativa. Dentro de un concepto bibliotecario moderno y muy vigente actualmente, deja abierta una puerta al futuro, esperando poder crear colecciones específicas dirigidas a colectivos minoritarios. Fijaros qué mentalidad, como eran estudiantes pobres, señoritas, aprendices de artes y oficios. Deben buscarse, todos ellos, como he dicho antes, un responsable. El bibliotecario tiene que hacer, si no le parece la persona que le pide el libro, puede hacer averiguaciones sobre ella. El bibliotecario prestará el libro que se irá a recoger 48 horas después. Lo podrás tener durante 3 semanas. Si no lo devuelves y tú ves que no lo devuelves, se puede perseguir por vía judicial. Y además, por supuesto, si le causabas un daño al libro, había que repararlo. Además, tenías que ser mayor de 16 años, tener una cédula de identidad. Y dan también consejos para cómo deben ser los libros, cómo se deben conservar. Se pide que la encuadernación sea con pasta dura, colores oscuros, colocación de la asignatura en color dorado en el lomo. Todo esto lo hace la imprenta municipal y se aconseja al lector que cuide al libro. Ricardo Fuente no ve al bibliotecario como un mero dependiente, sino que insiste y hace mucho hincapié en su labor como guía y consejero del lector. El problema económico no se solucionó. Seguíamos exactamente igual. En 1917 todo muy aprobado, pero las bibliotecas sin abrir. Se cruza la hemeroteca por el medio y finalmente en 1919 consiguen inaugurarla. Antes de comentar otra cosa, al poco tiempo de inaugurarla va a surgir una sección especial, la Biblioteca Literaria Circulante y Musical. Promovida por Víctor Espinós, gran musicólogo y pedagogo, que dice, bueno, pues si el libro llega a la gente así, ¿por qué no va a llegar la música? Y quiere distribuir partituras, métodos y algo que nadie en Europa había pensado, instrumentos. Todos los años se prestan instrumentos. Y porque hay gente que no podía ni comprarse una guitarra, ya no vamos a decir un piano, ¿no? Pero entonces él lanza esa idea que será copiada por muchos países europeos. Esta biblioteca sigue abierta hoy y sigue prestando instrumentos. Y sigue, además, ahora también tienen cabinas para ensayo y un amplísimo repertorio de colecciones. Víctor Espinós la dirigió hasta 1970. Pero como esta biblioteca circulante musical perdura, está también en Conde Duque, también la vamos a dejar esta vez a un lado, volviendo a la biblioteca circulante literaria, solo para deciros que muy pronto se había convertido en un gran éxito. Cuando yo empecé a encontrar las primeras estadísticas, la verdad es que me parecieron como muy exageradas, porque decían que había un préstamo diario de 250 peticiones, al año 40-50.000 volúmenes, pero claro, en Berlín 2 millones, es decir, a lo mejor sí que era posible, porque también es verdad que en aquella época la lectura era el principal modo de diversión, es decir, para muchísima gente, con lo cual tampoco ganan nada mintiendo. Entonces, yo creo que simplemente esos números reflejan un concepto sobre una forma de leer diferente a la actual. En cuanto a qué leían, pues lo tenéis detrás de mí. Medicina, artes y oficios, juegos, teatro, novela, ciencias exactas. Más adelante, Víctor Espinós y Manuel Machado, ambos lo comentan, que no le gusta al español la poesía, ni los clásicos. O sea que, bueno, piden alguno que otro, pero no es eso. Así que, sobre todo, una lectura de divertir. Todos los títulos aparecían y se podían escoger. Muy pronto va a surgir, dentro de esta biblioteca circulante, lo que va a ser el botón, el origen de la biblioteca y archivo escolar. Porque
esta expansión de la cultura hace que pronto se ofreciera a estudiantes de escasos medios, pero con actitudes e interés por el estudio, la posibilidad de acceder a los libros de texto. Gran problema que a día de hoy aún sigue existiendo. Estos libros de texto que les fueran realmente útiles para sus fines. Y así nace en 1930, como una extensión de la Biblioteca Circulante Literaria, el servicio de préstamos de libro de texto para estudiantes de bachillerato. En el curso de 1934-35 había 300 chicos matriculados. Y para fomentar el uso de esta sección se decide imponer un premio que para los 2 mejores estudiantes, él y ella, que tuvieran mejor hoja de estudios y que consistía en el importe de los derechos académicos de grado. Así, esta biblioteca se va a mantener a lo largo del tiempo. Y esto como una curiosidad, algunos lo sabéis, otros no, pero a mí cuando lo leí me hizo gracia. También inauguran otra biblioteca en el Parque de Bomberos, porque allí ponen un retén de libros de vulgarización técnica y entretenimiento a disposición del personal, que así empleaba útilmente sus horas forzadas de paro, con lo cual, pues, estaba también muy bien. Por lo tanto, en un momento pasan los años y en un momento determinado se decide que la circulante literaria y la circulante musical se separen. Cada una, como he dicho, coge su camino, una desaparece y la otra permanece. Tras el lógico paréntesis que impone la guerra civil, pues vamos a encontrar una publicación que refleja un artículo anterior, donde vemos que más o menos parece que se mantiene la estructura de las bibliotecas circulantes y de parques y jardines y del parque de bomberos. Luego veremos cómo se van desarrollando. El archivo y la biblioteca escolar, como acabo de mencionar, surge de esa biblioteca para libros de texto para estudiantes de bachillerato y tras la guerra civil cambia un poco como su orientación. Esta biblioteca existirá en la década especialmente de los años 40 al 50, amparadas bajo una nueva entidad, el archivo y la biblioteca escolar. En ellas hemos encontrado en el Archivo de Villa y en la Biblioteca Histórica numerosísimos documentos que hablan de todo, de compra de libros, de concesiones, de presupuestos para las bibliotecas escolar, circulante, de parques y jardines y bajo la dirección en aquel momento de María de las Mercedes III. Se incorporan libros de carácter escolar y de carácter pedagógico y el uso y el préstamo sigue hasta la década de los 50, si bien a partir de ahí ya va decayendo. Y sabemos que está paralizada en los primeros años del 60 porque ya no hay documentación. Los libros que componían esta colección en estos años fueron empaquetados y enviados al Instituto Pedagógico Municipal, que estaba situado en la calle de Mejía Lequerica. Allí existía una colección de libros sobre educación, pedagogía, educación especial y Madrid. Al realizarse este traslado de parte de las colecciones, todo lo que estaba encuadernado en rústica se tira y no se hace ningún tipo de constancia, ningún documento que diga se envían estos libros, se eliminan, se expurgan estos otros, con lo cual no sabemos realmente cuántos había, qué fue y qué quedó. Estos libros estuvieron en el Instituto Pedagógico hasta 1979, donde nunca fueron usados. Y claro, al considerar que no tenían una utilidad determinada, se les empaqueta y se les manda a la Biblioteca Municipal. De nuevo, se hace una especie de expurgo o selección y se queda con los libros más interesantes de tema pedagógico o que pudieran interesar a dicho instituto, pero de nuevo no se hace ningún tipo de relación. Cuando esta institución ya desaparece en los años 80, al instalarse en sus locales el Departamento de Educación, al cerrar el centro se llega a un acuerdo con el Consejo Escolar del Estado, ya que el que lo llevaba, Teodoro Martín, que trabajaba en el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, también trabajó en el Instituto Pedagógico del Ayuntamiento y conocía bien lo que quedaba de la colección, y por un acuerdo con el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid se traslada todo al Colegio de La Paloma, en la Dehesa de la Villa, donde también va a estar unos años. Como siempre, el espacio manda. Y cuando el colegio se decide que necesita ese espacio,
pues trasladan la colección al Centro Regional de Información y Servicio de Las Acacias. Y aunque no lo creáis, ahí les perdemos la pista. Y ya no hemos podido averiguar nada más de ellos y la biblioteca simplemente desaparece. Bien, y ya empezamos la recta final, las bibliotecas de parques y jardines. Para mí, en el fondo, las más queridas de esta charla y mi objetivo principal, porque aquí aunamos ese amor por los libros con el deseo de disfrutarlos de esa forma lúdica, y además a mí me permitió por mi trabajo unirlo al proyecto de la Declaración de Patrimonio de la Humanidad del Paseo del Prado y el Buen Retiro, Paisaje de las Artes y de las Ciencias, donde estas bibliotecas tuvieron un protagonismo especial dentro del reflejo que la lengua y la literatura tuvo en este espacio. Esta idea, como ya sabéis, surgida en época muy temprana, se desarrolla durante la alcaldía de Luis Garrido Juaristi en 1918-20, a principios de los años 20, y Ricardo Fuente es el responsable. Y es el que sugirió, promovió e inauguró la primera biblioteca de parques y jardines, para atender las necesidades del público en general, pero muy especialmente de los niños que a ellos concurren. La verdad es que cuando lees los informes de esa época es admirable la preocupación por la formación que tienen, porque la infancia se forme, porque se pueda educar, ¿no? Y por la juventud, y que esa preocupación está latente en los intelectuales de aquel momento, porque ellos saben que esos niños y esos jóvenes son el futuro del país y conocen la deficiente situación educativa existente en esos momentos. Él pone, por ejemplo, me encanta para que confíen, ¿no?, la Biblioteca de Sevilla, porque en la Alameda de Hércules, en Sevilla, también existían unas bibliotecas públicas de parques y jardines, pero dedicadas a obras de Cervantes y obras del periodo clásico. Y además él hace hincapié en que desde que se inauguraron no se ha perdido ningún volumen, como diciendo que la gente es legal y que no se los queda y que no los roba, y por lo tanto disipar posibles miedos a la sustracción o pérdida de volúmenes. 12 años más tarde, en un segundo informe, Manuel Machado ya nos dice que es un éxito total la implantación de estas bibliotecas. ¿Dónde estaban ubicadas y a qué parques y jardines nos estamos refiriendo? Pues dos fueron los espacios ajardinados elegidos, el Retiro y el Parque del Oeste. No son comparables en número de bibliotecas ni en desarrollo. Y se van a llegar a contabilizar 5 en el Retiro y 1 en el Parque del Oeste. Y no me gustaría seguir hablando de ellas sin hacer una especial mención a estos espacios jardinísticos, pero especialmente al Retiro, al Parque del Retiro, por la importancia que ha tenido en este proyecto que hemos mencionado y porque desde etapa muy antigua está ligado a la historia de la ciudad. Sin su existencia, quizás no habrían surgido las bibliotecas que hoy nos ocupan y como una parte directa de su historia y de la historia de la lectura de Madrid. No voy a contar la historia del Palacio del Buen Retiro, porque si no, no acabaríamos nunca. Y simplemente quiero hacer esa matización a la literatura y la lengua, ¿no?, que era un palacio que estaba reservado a los monarcas, que se convirtió en el centro del siglo de oro español, de la cultura española, con una magnífica colección de arte que sigue allí, porque en el Paseo del Prado está colgado casi todo, pero también nos dejó una herencia silenciosa que no podemos olvidar. Allí se estrenaron la mayor parte de las obras del teatro clásico del siglo de oro español, Lope de Vega, Calderón, Bernardo de Quirós, en el Teatro Coliseo del Buen Retiro. El lugar ha tenido un vínculo especial con las artes y con la literatura que se ha ido incrementando a través de los siglos y todavía está vivo y presente en el área, porque tenemos multitud de actividades literarias solo dentro del Parque del Retiro, como es el Real Coliseo ya no existe, pero el teatro se siguió manteniendo con el Teatro de los Jardines del Retiro, el Teatro Rossini, el Teatro de Títeres, así como en el siglo XX y XXI el uso y el disfrute del libro en sí mismo, Cuesta de Moyano, Biblioteca de Parques y Jardines, Feria del Libro y Biblioteca Pública Municipal Eugenio Trías. Esto ha sido así desde los Austrias hasta nuestra democracia. El Buen Retiro, además, en 1900,
ya lo diré, 1868, con Isabel II, Revolución de la Gloriosa. Echamos la monarquía de España y entonces el gobierno decide ceder al ayuntamiento el Parque del Retiro, que hasta ese momento era real, ¿no? Y como conoce al ayuntamiento, le dice que podrá dedicarlo a una serie de cosas. Dice, no podrá a la construcción de viviendas. Sin embargo, podrá llevar a cabo todas aquellas construcciones para recreo e instrucción que se hallen en armonía con el nuevo parque, como salas de conciertos, jardines de aclimatación y bibliotecas. Así que se va a convertir en uno de los lugares de ocio más queridos por los madrileños. La primera biblioteca se inaugura al lado de la escultura de Victorio Macho de don Benito Pérez Galdós, que aún acudió a la inauguración, muy mayor, casi ciego, pero que ahí estaba. Y al lado se colocó su estantería donde estaban sus obras y especialmente los episodios nacionales. Todas eran iguales, la manufactura era muy sencilla, de signo modernista, una estantería de ladrillo forrada por dentro de azulejo con un tejadillo y una persiana de cierre. Tenía además horarios, especialmente en primavera y verano, pero también se abría en otoño y en invierno de 12 a 1 y de 2 a 4. Y se encargaba de todo esto, de todo el servicio, el señor jardinero mayor de Parques y Jardines, quien destinará el personal que él piense que sea necesario. La más grande se encontraba en el parterre del Retiro y estaba destinada al público infantil y fue inaugurada por los infantes don Gonzalo y don Juan. Y había libros también en diferentes idiomas, pero además en la que estaba al lado del parterre, que era la de los niños, también se prestaban juguetes, pelotas, cubos, palas, cuerdas, y si ibas el Día de Reyes te lo regalaban. Y entonces ya al día siguiente se compraban juguetes nuevos para el nuevo año. Los fondos, pues ya os he dicho, novela y prosa. Los preferidos, Galdós, Pereda, Palacio Valdés, y el top del bestseller, novelas de aventuras y Julio Verne, cosa que yo comprendo perfectamente. O sea, por otra parte, había otra biblioteca en la Casa de Fieras y se preveían dos más en 1936, antes de que estallara la guerra, que iba a ser sobre Exaltación española y obras completas de Cervantes, y se iban a regalar a los paseantes sinopsis históricas y geográficas. Por lo tanto, había 5 bibliotecas en el Retiro, una en el parque, y cuando estalla la guerra, pues luego queda lo que queda. Durante la posguerra pasan a depender de la biblioteca escolar y a su cargo tiene durante los años de 1954 y 55. Luego, poco a poco, también irán desapareciendo. En julio de 1955 vemos que ya solo hablan de 3. Ha desaparecido la de la Casa de Fieras y la del parterre, por lo que su actividad vemos que poco a poco ya no existe. El Parque del Oeste aún mucho menos. Solo mencionar que es un parque que fue realizado por Núñez Granés, diseñado, y el proyectista y realizador del parque fue Celedonio Rodríguez. Había una estantería. Cuando acaba la Guerra Civil no queda nada. Conservamos la estructura en cuanto a calles y paseos, nada de vegetación, y no se sabe dónde estaba esa biblioteca. Yo casualmente en un documento encontré que podía ser que estuviera al lado de la estatua del doctor Galí, que había sido hecha por Miguel Belver. Tenía el mismo esquema que era de Parques y Jardines, pero nunca se rehizo, por lo tanto ahí desapareció. Dicho esto, y como conclusión, actualmente se pueden ver 2 de esas estanterías o bibliotecas, una que fueron restauradas en 1994 por la Feria del Libro, una en la Glorieta de Pérez Galdós y la otra en los jardines del arquitecto Herrero Palacios. A veces, a ratos, recuperan su función, porque últimamente se han dedicado a a liberar libros que tú dejas y luego recoges, por lo tanto están dentro de la actividad conocida como book crossing. Finalmente, cuando todas estas bibliotecas se cierran, los libros son enviados a la biblioteca municipal.
La Biblioteca Municipal en 1979 decidió remitirlos a diferentes bibliotecas de distrito, Tetuán de las Victorias, La Latina, Vallecas, Villaverde. En unas se usan y en otras no, pero por ejemplo La Latina tiene mucho movimiento, con lo cual se usan, se gastan, se tiran, y otros no, y cuando ya nadie los pide, pues empiezan a finales de los 90 a mandarlos a la Biblioteca Histórica, porque la Biblioteca Histórica es la último eslabón de la cadena donde se quedan todos estos libros, ¿no? Por lo tanto, cuando yo hice este estudio, aproximadamente, basándome en el catálogo de 1930, llevé a cabo una comprobación topográfica con los libros que había en aquel momento que habíamos identificado. Aproximadamente encontré unos 5.000. Cifra que sé que es más o menos acertada porque ahora lleva varios años la Biblioteca Histórica precatalogando toda esta colección y van por el 5.000 y pico. 5.100 y acabando, por lo tanto no iba ya tan desencaminada. La cifra resultante en aquel momento era de 1.370 libros, o sea, se conservaba como un 19,8% del total. Y aquí no estaban incluidos algunos libros que pudieran ser de un catálogo anterior o posterior y de algunas colecciones paralelas. En cuanto al archivo y la biblioteca historial, se conservaba un 16,4%. Yo os diré que en total como un 18 a un 20%. Me parece muchísimo, después de todos los idas, venidas y avatares, ¿no?, que han sufrido todas estas libros y todas estas bibliotecas. Con todo esto, y ya finalizo, creo que hemos de agradecer al Ayuntamiento que contratara personajes como Francisco Ruano, Antonio Asenjo, Manuel Machado, Ricardo Fuente o Víctor Espinós, que se dieran cuenta de la importancia de la lectura como herramienta para la educación del pueblo, la forma y el modo de hacer progresar a la población hacia la educación y la cultura, y para que así pudieran ser dueños de su propio destino. Muchas gracias. Bueno, a ver, es una suerte que tenga yo que contestar, porque no hace falta. ¿Han visto ustedes? Les anuncié que iban a pasar una hora magnífica, que iban a aprender un montón y que iban a querer que hubiera más bibliotecas, aunque fueran circulantes. Y también creo que nos gustaría leer aquellos libros que leían los pobres con tanta dificultad. Y yo, como recuerdo y como, no sé, mi familia no es de Madrid, pero ellos vivían aquí en esta época de las bibliotecas. Y yo tenía un tío, que el pobre murió en la guerra, porque en aquella época todo el mundo terminaba en la guerra esa, que era impresor. Y entonces encuadernaba libros y a veces le compraba a sus hermanas unos poquitos, los encuadernaba. Y le pedía los libros prestados, él era mayor, para que sus hermanas los leyeran. Él era el chico. Las chicas eran muy jovencillas y utilizaban las bibliotecas circulantes, porque mi familia era una familia pobre, no tenían dinero, eran guardias civiles, así que... Y entonces, pero les gustaba leer. A mis dos abuelas, a mis bisabuelas les gustaba leer, y como no podían leer como nosotros ahora, utilizaban todos estos medios que les ponían a su alcance. Y, ¿cómo diría yo? No se valora lo suficiente, tiene razón. Y yo creo que Fuentes y todos nuestros antecesores debieron sufrir muchísimo, porque el ayuntamiento tenía buenas intenciones, pero han visto ustedes que nunca remataba. O sea, es una cosa que no. Y entonces yo creo que habría que acabar agradeciendo a Gloria que haya no resucitado, sino puesto a nuestra disposición el conocimiento de las bibliotecas, de estas bibliotecas tan importantes. Parece mentira, ya sé, la Biblioteca Nacional, pero estas bibliotecas tan importantes para el común de los mortales. Mi abuela, mis abuelas, no escribían muy bien, pero leían, porque me decían ellas, yo voy por la calle y voy leyendo los letreros, y así no pierdo la lectura del año que me enseñaron en la escuela. Un año en la escuela, y leían. Y yo tenía una abuela en el pueblo, que además de la que heredé la miopía, que leía, ella no leía, ella cosía, no sé cómo, y su marido en la profunda Extremadura, en la Sierra de Gata, le leía libros centones que compraban al peso y se los leían, mientras ella bordaba.
Ella no tenía acceso a las bibliotecas públicas, la familia de Madrid sí. Y es una cosa que habría que poner en valor, no porque haya que hacerlo así ahora, nosotros estamos muy lejos de esa necesidad, gracias a Dios, pero Gloria ya nos ha puesto en conocimiento de la importancia, del peso que las bibliotecas, las más modestas, las importantes ya las conocemos, las más modestas han tenido para esa gente que no tenía voz y gracias a las bibliotecas empezaron a recuperarla. Muchas gracias, Gloria. Con vuestro permiso, lo primero que quiero es darle la bienvenida a Gloria, bienvenida al Instituto. Muchísimas gracias. Enhorabuena ya por ser miembro de número. En el mes de septiembre, si todo sale como esperamos, el señor alcalde os impondrá la medalla en el patio de cristales a todos vosotros. Y la semana que viene tenemos con nosotros a Fernando López, viene desde La Coruña. También en Coruña hay un sentimiento de trabajar cosas de Madrid. Y entonces, bueno, pues hay un mariscal que se llama Antonio Dalcedo, que está en Coruña un tiempo, pero es académico de la Real Academia de la Historia, mariscal de campo, con una vida muy azarosa aquí en Madrid, muy interesante, con lo cual pues nos va a presentar un nuevo personaje de la corte de Madrid, pero que de un tiempo estuvo en Coruña, por eso llegó él a este hombre. Así que gracias, Gloria. He estado en todo momento, la verdad que creo que he sido una privilegiada después de ver esto, porque yo tenía unas bibliotecas inmensas y además era muy curioso, muchos de vosotros lo sabéis, que yo soy familia directa de Emilia Pardo Bazán, y entonces tenía su biblioteca, la de su hija, Blanca Quiroga, a mi disposición, y ponían los libros infantiles en la parte de abajo para que los pudiéramos coger con facilidad y así nos acostumbrásemos a leer. Y entonces había toda la parte de abajo de dos bibliotecas, de dos zonas de la biblioteca, donde los niños íbamos, cogíamos un libro y sabías que lo tenías que volver a dejar ahí. Pero no podíamos irnos nunca a la cama sin leer, era obligatorio, con lo cual nos fomentaron muchísimo la lectura. Entonces, visto lo visto hoy, he sido privilegiada, muy afortunada. Muchísimas gracias a todos y bueno, pues la semana que viene volveremos con otro tema interesante y gracias, Gloria, porque el trabajo ha sido increíble. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias.